Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Vanguardistas al Aire. Explora con Wilema, un podcast sobre la poesía vanguardista en Latinoamérica. Hoy exploraremos el ultraísmo, un movimiento clave para entender la renovación poética de principios del siglo XX. En esta emisión, nosotras, Wilnel y Emma, sus panelistas de confianza, hablaremos sobre el impacto de este movimiento, especialmente en la obra temprana de Jorge Luis Borges. Hola a todos, gracias por escucharnos. Para empezar, es un poco interesante pensar que el ultraísmo surge como una reacción al modernismo que había dominado la poesía con un estilo cargado de adornos y de recursos visuales. Los ultraístas, en cambio, querían simplificar la poesía y hacerla un poquito más directa. Así es, incluso el manifiesto ultraísta dice algo como menos ornamentación y más precisión, ¿verdad? Con el ultraísmo se busca reducir la poesía a sus elementos más esenciales como las imágenes impactantes y el lenguaje conciso. Borges fue uno de los principales impulsores de este estilo en Latinoamérica. Exacto. De hecho, Jorge Luis Borges lo vio como una manera para evitar los excesos del modernismo, ya que él consideraba que era un poco demasiado sentimental. Para él, el ultraísmo era como una forma de retomar el control sobre el lenguaje para así crear una poesía que fuera un poquito más rica, visiblemente, pero sin ser tan abrumadora. Además, Borges promovía la idea de que cada palabra en el poema debe tener un propósito. Así, el ultraísmo buscaba crear una experiencia que casi como ver una imagen mental clara y precisa sin distracciones. Podríamos empezar con uno de los poemas más representativos de Borges en su etapa ultraísta. ¿Qué tal si comentamos Insomnio? Es un poema que no es tan breve, pero contiene una condensación que caracteriza al ultraísmo. De fierro, de encorvados tirantes de enorme fierro tiene que ser la noche, para que no la revienten y la desfonden las muchas cosas que mis alborotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces, en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en la quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraer mi cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal, de callejones donde el viento se cansa y el barro torpe. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden el sueño. Sigue la historia universal, los rumbos municiosos de la muerte en las caries dentales, la circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua crapulosa de un charco, he aborrecido en el atardecer el canto de un pájaro. Las fatigadas leguas incesantes del suburbio del sur, leguas de pampa basurera y obscenas, leguas de execración, no se quieren ir del recuerdo. Lotes anegadizos, ranchos en montón como perros, charcos de plata fétida. Soy el aborrecible centinela de esas colocaciones inmóviles, alambres, terraplenes, papeles muertos, sobras de Buenos Aires. Creo esta noche en la terrible inmortalidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto. Porque esta inevitablemente realidad de fierro y de barro tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos, aunque se oculten en la corrupción o en los siglos, y condenarlos a vigilia espantosa. Toscas nubes, color borra de vino, inflamarán el cielo. Amanecerá en mis párpados apretados. Me parece perfecto, ha sido muy interesante este poema. En Insomnio, Borges usa una imagen bastante potente para representar la vigilia y el cansancio. La sensación de estar atrapado en el tiempo sin poder descansar es casi tangible, y la economía de las palabras hace que el poema sea impactante. ¿No crees que eso refleja la estética ultraísta? Completamente.
En este poema, Borges nos da como una idea de un momento que se convierte en una experiencia universal. Él utiliza unas pocas líneas, pero al igual nos deja esa idea de soledad en la noche. El poema, si te podías dar cuenta, no tiene tantos adornos, es un poco directo y sin embargo es profundamente evocador. Y de eso se trata el ultraísmo, decir mucho con pocas palabras. Exactamente. Y en este poema cada palabra cuenta. La noche, la quietud, son elementos mínimos que juntos dan una sensación de ansiedad e introspección. Borges logra hacer que el lector sienta la noche sin describirla en exceso, una técnica que claramente está influenciada por el ultraísmo. Y lo interesante es ver cómo Borges también evita lo que él consideraba excesos emocionales en otros poetas. En vez de detallar ese sufrimiento o el cansancio, él deja que el lector pueda imaginarlo. El ultraísmo le enseñó a Borges a confiar en el lector para poder completar la imagen y sentir lo que apenas él sugiere. Así es, podemos ver que eso es fundamental en su obra. Y si lo comparamos con el modernismo, donde la estética era rica en imágenes sensoriales, aquí Borges no nos deja un vacío, un silencio que el lector debe llenar. En su libro Fervor de Buenos Aires, cada poema tiene esa calidad fragmentaria y sugerente. Como ejemplo de este libro está el poema Las calles, que lo vamos a leer a continuación. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles, incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión del cielo y de la llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Sí, completamente. Lo interesante es cómo Borges no se detiene en las descripciones detalladas. Con pocas palabras, logra que el lector visualice las calles vacías, casi fantasmales, y que sienta esa melancolía. Es como si el poema solo nos diera las huellas, dejando que nosotros completemos la imagen. Esa es una técnica ultraísta, reducir al mínimo, pero decir mucho. Exactamente. En este poema, Borges no necesita detallar cada esquina o farol, simplemente menciona las calles y eso basta para evocar Buenos Aires en la mente del lector, no de manera física, sino emocional. Es una visión abstracta de la ciudad más una experiencia que una descripción, lo cual es muy característico del ultraísmo. Y lo fascinante es cómo este poeta nos habla de la ciudad de una forma que la convierte en algo más que un espacio físico. Es un lugar donde habitan muchas memorias y ausencias. En lugar de describir el bullicio o la vida, él nos da una visión casi introspectiva, algo un poquito más espiritual, que también es característico en el ultraísmo. La ciudad no es solo un escenario, también es un sentimiento. Así es, comparto tu opinión. En este poema, las calles parecen cargadas de un significado más profundo, casi místico. No solo las calles físicas, sino también una especie de laberinto mental, un reflejo del alma del poeta. Esa capacidad de evocar una imagen sin adornos excesivos, permitiéndonos como lectores interpretar y sentir. Es pura técnica ultraísta. Y yo creo que en Fervor de Buenos Aires, Borges explora constantemente esta relación entre el espacio físico y la mente, porque no solo es la ciudad en un sentido literal, sino una serie de fragmentos que representan su conexión emocional. De nuevo, es un poema que da pocas pistas, pero cada palabra pesa, al igual que otro poema que está en el mismo libro llamado El Turco.
Definitivamente. Borges sugiere en lugar de explicar. Nos dice lo esencial y dejar un vacío que nosotros llenamos con nuestras propias interpretaciones. Es como si las calles fueran un reflejo de algo más profundo, de las emociones humanas. Creo que el ultraísmo le dio esa libertad para dejar espacio a lo no dicho, a lo sugerido. Sí, completamente. Lo interesante es cómo Borges no se detiene en las descripciones detalladas. Con pocas palabras, logra que el lector visualice las calles vacías, casi fantasmales, y que sienta esa melancolía. Es como si el poema solo nos diera las huellas, dejando que nosotros completemos la imagen. Esa es una técnica ultraísta, reducir al mínimo, pero decir mucho. Exactamente. En este poema, Borges no necesita detallar cada esquina o farol, simplemente menciona las calles y eso basta para evocar Buenos Aires en la mente del lector, no de manera física, sino emocional. Es una visión abstracta de la ciudad más una experiencia que una descripción, lo cual es muy característico del ultraísmo. Y lo fascinante es cómo este poeta nos habla de la ciudad de una forma que la convierte en algo más que un espacio físico. Es un lugar donde habitan muchas memorias y ausencias. En lugar de describir el bullicio o la vida, él nos da una visión casi introspectiva, algo un poquito más espiritual, que también es característico en el ultraísmo. La ciudad no es solo un escenario, también es un sentimiento. Así es, comparto tu opinión. En este poema, las calles parecen cargadas de un significado más profundo, casi místico. No solo las calles físicas, sino también una especie de laberinto mental, un reflejo del alma del poeta. Esa capacidad de evocar una imagen sin adornos excesivos, permitiéndonos como lectores interpretar y sentir. Es pura técnica ultraísta. Y yo creo que en Fervor de Buenos Aires, Borges explora constantemente esta relación entre el espacio físico y la mente, porque no solo es la ciudad en un sentido literal, sino una serie de fragmentos que representan su conexión emocional. De nuevo, es un poema que da pocas pistas, pero cada palabra pesa, al igual que otro poema que está en el mismo libro llamado El Turco. Definitivamente. Borges sugiere en lugar de explicar. Nos dice lo esencial y dejar un vacío que nosotros llenamos con nuestras propias interpretaciones. Es como si las calles fueran un reflejo de algo más profundo, de las emociones humanas. Creo que el ultraísmo le dio esa libertad para dejar espacio a lo no dicho, a lo sugerido. Entonces, el ultraísmo, en pocas palabras, fue realmente el inicio de algo revolucionario para Borges. Aunque con el tiempo él abandonó el movimiento, su influencia se ve en toda su obra. Creo que al final, este movimiento le enseñó a Borges cómo usar el lenguaje de manera precisa y eso fue muy fundamental para su desarrollo como escritor. Sí, porque incluso cuando Borges dejó de identificarse como ultraísta, la economía de su lenguaje y su habilidad para crear imágenes potentes perduraron. Pienso que en cuentos como el Aleph, donde cada palabra parece estar cargada de un significado profundo y eso es una herencia directa de su etapa ultraísta. Así es, Borges podría haber tomado alguna otra ruta, tal vez influenciado por el modernismo, que era lo que estaba en esa época, y su estilo hubiera sido un poquito diferente. Pero ya vemos que el ultraísmo lo moldeó y lo impulsó hacia ese minimalismo poético que tanto lo caracteriza. Definitivamente, el ultraísmo le dio a Borges una especie de disciplina poética. Aprendió que menos es más y eso se volvió una característica distintiva. Como lectores nos dejó con la idea de que cada palabra cuenta y cada imagen es tan poderosa como el lector lo permita. Hemos compartido datos maravillosos sobre la poesía de Borges y su paso durante el movimiento ultraísta, pero yo considero, Wilnelly, que hay que dejar un poquito para otra próxima emisión. Con esto llegamos al final de nuestro análisis del ultraísmo y de su impacto en la poesía de Borges. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de un movimiento que ayudó a redefinir la poesía latinoamericana y que, aunque fue bastante breve, la verdad, dejó una marca duradera en la literatura, especialmente en la de Jorge Luis Borges. Esto fue Vanguardistas al Aire, Explora con Wilema. Nos vemos en una próxima emisión.